Crónicas de Tinta presenta Choque de Reyes, capítulo 4. Antes de continuar con este interesante libro, te agradezco si le das al like y te suscribes. También invitarte a que te pases por la biblioteca. Hay variedad de libros que pueden ser de tu agrado. Sin más, empecemos. Theon. En Pike no había ningún fondeadero seguro, pero Theon Greyjoy quería ver el castillo de su padre desde el mar, igual que lo había visto por última vez hacía ya 10 años, cuando la galera de combate de Robert Baratheon se lo había llevado para ponerlo bajo la tutela de Eddard Stark. Aquel día se había quedado de pie junto a la baranda, escuchando los golpes de los remos contra el agua y el sonido rítmico del tambor del cómitre, mientras veía cómo Pike se perdía en la distancia. Y lo que deseaba en aquel momento era ver cómo iba creciendo, cómo surgía del mar ante él. La Maihram, obediente a sus deseos, pasó de largo el cabo con sus velas restallando, y su capitán maldiciendo el viento, la tripulación y los caprichos de jovencitos de alta cuna. Theon se echó hacia adelante la capucha de la capa para protegerse de las salpicaduras de las olas y buscó su hogar. La orilla era una serie de rocas abruptas y acantilados amenazadores, y el castillo parecía fundirse con su entorno, con torres, muros y puentes excavados en la misma piedra gris negruzca, humedecido por las mismas olas saladas, festoneado con los mismos manchones de líquenes color verde oscuro, salpicado por los excrementos de las mismas aves marinas. El cabo en el que los Greyjoys habían erigido su fortaleza fue en un tiempo como una espada que se adentrara en las entrañas del océano, pero las olas lo habían golpeado día y noche hasta que la tierra se quebró en pedazos, hacía ya 1 millar de años. Solo quedaban 3 islas peladas y yermas, y una docena de imponentes pilares rocosos que se alzaban de las aguas como si fueran las columnas de algún dios marino, a las que las olas furiosas golpeaban y salpicaban de espuma. Pike se alzaba sobre aquellas islas y columnas como si formara parte de ellas, temible, oscuro, imponente. Sus muros circundaban el cabo al pie del gran puente de piedra que iba desde la cima del acantilado hasta el más grande de los islotes, dominado por la mole inmensa del gran torreón. Más allá estaban el Correón de la Cocina y el Torreón Sangriento, cada uno en su isla. Las torres y dependencias exteriores se arracimaban contra los pilares, unidos por arcos cubiertos allí donde las columnas estaban próximas o por largos puentes cimbrantes de madera y cuerda cuando estaban más alejadas. La Torre del Mar sobresalía en la isla más lejana, en la punta de la espada rota. Era la parte más vieja del castillo, alta y redonda. El escarpado pilar que era su base parecía medio devorado por el interminable asedio de las olas. Estaba blanquecino tras siglos de espuma salada, mientras que los pisos superiores aparecían cubiertos por una espesa capa de líquenes, y la cima dentada ennegrecida por el hollín de las hogueras nocturnas de los vigías. En lo alto de la Torre del Mar ondeaba el estandarte de su padre. La Maihram estaba demasiado lejos para que Theon alcanzara a ver algo más que la tela, pero sabía cómo era el dibujo. El kraken dorado de la casa Greyjoy, con los tentáculos agitándose al aire sobre fondo de sable. El asta del estandarte era un mástil de hierro que temblaba y se mecía con las ráfagas de viento, igual que un pájaro que luchara por emprender el vuelo. Y al menos allí no estaba el lobo guargo de los Stark, proyectando su sombra desde arriba sobre el kraken de los Greyjoy. Theon no había presenciado nunca nada que lo conmoviera más. En el cielo, más allá del castillo, se veía la cola roja del cometa a través de algunos jirones de nubes dispersas. Los Mallister se habían pasado todo el viaje desde Aguas Dulces hasta Varamar discutiendo su significado. «Es mi cometa», se dijo Theon. Deslizó la mano bajo su capa ribeteada en piel para tocar el bolsillo de tela encerada donde llevaba la carta que le había dado Robb Stark. Un papel que valía una corona. «¿Es el castillo tal como lo recordáis, mi señor?», le preguntó la hija del capitán, apretándose contra su brazo.
Me parece más pequeño, confesó Theon, aunque puede que sea por la distancia. La Mairam era una nave mercante sureña, panzuda, procedente de Antigua, que llevaba un cargamento de vino, paños y semillas para intercambiarlo por mena de hierro. Su capitán era un mercader también sureño y panzudo, y el mar de piedra que batía a los pies del castillo hacía que le temblaran los labios regordetes, de manera que se mantenía bien apartado, mucho más de lo que habría querido Theon. Un capitán hijo del hierro con un barco luengo los habría llevado entre los acantilados y por debajo del elevado puente que conectaba el puesto de guardia con el gran torreón. Pero aquel antigüeño no tenía habilidad, tripulación ni valor para intentarlo, de manera que pasaron de largo a una distancia prudencial, y Theon tuvo que conformarse con ver Pike desde lejos. Incluso así, la Mairam tuvo que luchar duramente para no chocar contra aquellas rocas. «Ahí debe de hacer mucho viento», señaló la hija del capitán. «Viento, frío y humedad». Theon se echó a reír. Lo cierto es que es un lugar mísero y duro. Pero, como me dijo mi padre en cierta ocasión, en los lugares duros se crían hombres duros, y los hombres duros dominan el mundo. El rostro del capitán estaba tan verdoso como el mar cuando se acercó a Theon y le hizo una reverencia. «¿Nos dirigimos ya al puerto, mi señor?» «Sí», respondió Theon con una leve sonrisa bailándole en los labios. La promesa del oro había convertido al antigüeño en un lameculos sin pudor. El viaje habría sido muy diferente si hubiera tenido esperándolo en Varamar un barco luengo de las islas, tal como él había deseado. Los capitanes hijos del hierro eran orgullosos y testarudos, y no reverenciaban a hombre alguno. Las islas eran demasiado pequeñas para andar reverenciando a nadie, y los barcos más pequeños todavía. Si, como se solía decir, cada capitán era el rey de su barco, no era de extrañar que las islas recibieran el nombre de Tierra de los 10.000 reyes. Y cuando uno ha visto a sus reyes cagar por encima de la baranda o ponerse verdes durante una tormenta, le cuesta mucho doblar la rodilla y comportarse como si fueran dioses. El dios ahogado hace a los hombres, había dicho el viejo rey Urron Manorroja hacía ya miles de años. Pero son los hombres los que hacen las coronas. Por añadidura, un barco luengo habría hecho la travesía en la mitad de tiempo. La Maijaram era una bañera flotante, y no le gustaría estar a bordo durante una tormenta. Pero Theon no podía quejarse demasiado. Estaba allí, no se había ahogado, y durante el viaje había contado con ciertas diversiones. Rodeó con el brazo a la hija del capitán. «Avisadme cuando lleguemos a Puerto Noble», le dijo a su padre. «Estaremos abajo, en mi camarote». Se llevó a la chica hacia popa, mientras el padre, sin decir nada, los miraba hoscamente. En realidad, el camarote era el del capitán, pero éste se lo había cedido para que lo utilizara cuando zarparon de Varamar. A su hija no se la había cedido para que la usara, pero ella había acudido a su lecho por su voluntad. Solo habían hecho falta una copa de vino y unas palabras susurradas al oído. Era un poco regordeta para su gusto, y tenía la piel llena de manchas y granos, pero sus pechos le llenaban las manos, y la primera vez que la tomó era doncella. A su edad era sorprendente, pero a Theon le pareció muy divertido. No creía que el capitán aprobara aquello, lo que resultaba más divertido todavía, sobre todo cuando lo veía tragarse el ultraje y mostrarse zalamero con el gran señor, siempre pensando en la bolsa de oro que se le había prometido. «Debéis de estar muy contento de volver a ver vuestro hogar, mi señor», dijo la chica mientras Theon se quitaba la capa mojada. «¿Cuánto hace que estabais fuera?» 10 años, o casi», respondió. «Acababa de cumplir los 10 cuando me llevaron a Invernalia como pupilo de Eddard Stark». Pupilo teóricamente, en realidad había sido un rehén. La mitad de su vida la había pasado como rehén, pero ya no lo era. Su vida volvía a pertenecerle, y ya no había ningún Star a la vista. Atrajo hacia sí a la hija del capitán y le besó una oreja. «Quítate esa capa». La muchacha bajó la vista en un repentino acceso de timidez, pero hizo lo que le decía.
Cuando la pesada prenda, empapada de agua de mar, cayó de sus hombros al suelo, hizo una pequeña reverencia y sonrió, nerviosa. A decir verdad, cuando sonreía parecía un poco idiota, pero la inteligencia no era uno de sus requisitos cuando se trataba de mujeres. «Ven aquí», le dijo. «Nunca he visto las Islas del Hierro», dijo mientras obedecía. «Date por satisfecha». Theon le acarició el cabello. Lo tenía fino y oscuro, aunque el viento se lo había enmarañado. Las islas son duras y pedregosas, con pocas comodidades y menos esperanzas. La muerte siempre ronda, y la vida es cruel y exigua. Los hombres se pasan las noches bebiendo cerveza y discutiendo sobre quién lo tiene peor, si los pescadores que pelean contra el mar o los granjeros que tratan de arrancar una cosecha a un suelo escaso y pobre. A decir verdad, los que peor lo llevan son los mineros, que se rompen las espaldas en la oscuridad. ¿Y para qué? Hierro, plomo, estaño, esos son nuestros tesoros. No es de extrañar que los hombres del hierro de antaño se dedicaran al saqueo. «¿Podría desembarcar con vos?», dijo aquella estúpida, que no parecía prestarle atención. «Si queréis». «Podrías desembarcar», asintió Theon al tiempo que le oprimía un seno. «Pero no conmigo, lo siento». «Trabajaría en vuestro castillo, mi señor. Sé limpiar pescado, hornear pan y hacer mantequilla. Mi padre dice que mi cangrejo a la pimienta es el mejor que ha probado. Si me dejáis un sitio en vuestras cocinas, os prepararé cangrejo a la pimienta. ¿Y me calentarás la cama por las noches?». Empezó a desatarle los lazos del corpiño con dedos hábiles y entrenados. «En el pasado te podría haber llevado a casa como botín, y serías mi esposa, quisieras o no. Los antiguos hombres del hierro hacían cosas como esas. Cada hombre tenía su esposa de roca, su verdadera mujer, hija del hierro igual que él. Pero también tenía esposas de sal, mujeres capturadas en sus saqueos». La chica abrió los ojos de par en par, y no porque le hubiera desnudado los pechos. «Yo sería vuestra esposa de sal, mi señor». Por desgracia, los tiempos han cambiado. El dedo de Theon dibujó círculos en uno de los pesados senos, avanzando en espiral hacia el pezón castaño. «Ya no podemos cabalgar los vientos con fuego y espada, ni coger lo que se nos antoja. Ahora arañamos el suelo y lanzamos sedales al mar, igual que los demás hombres, y tenemos que considerarnos afortunados si conseguimos suficientes bacalao salado y gachas para sobrevivir al invierno». Se llevó el pezón a la boca y lo mordió hasta que a la chica se le escapó un gemido. «Podéis ponerme eso dentro otra vez, si os place», le susurró al oído mientras la lamía. Theon alzó la cabeza de su pecho. La piel estaba de color rojo oscuro allí donde la había marcado con los dientes. «Lo que me placería es enseñarte una cosa nueva. Desátame los calzones y dame placer con la boca». «¿Con la boca? Para eso se hicieron estos labios, pequeña», dijo mientras le pasaba un pulgar con suavidad por ellos. «Si fueras mi esposa de sal, harías lo que te ordenara». Al principio se mostró tímida, pero para ser tan estúpida aprendió muy deprisa, para satisfacción de Theon. Tenía la boca tan húmeda y dulce como el coño, y de aquella manera no se veía obligado a soportar su charla sin sentido. «En los viejos tiempos me la habría quedado como esposa de sal», se dijo mientras le pasaba los dedos por el cabello enmarañado. «En los viejos tiempos. Cuando manteníamos las antiguas costumbres, vivíamos del hacha, no de la pesca, y nos apoderábamos de lo que queríamos, ya fueran riquezas, mujeres o gloria. En aquellos tiempos, los hijos del hierro no trabajaban en las minas. Aquello se quedaba para los cautivos que tomaban en sus expediciones, así como otros trabajos lamentables, como el cultivo de los campos y el cuidado de las cabras y las ovejas. El único trabajo apto para un hombre del hierro era la guerra. El dios ahogado los había creado para saquear y violar, para labrar reinos y escribir sus nombres en fuego, sangre y canciones. Aegon el dragón había acabado con las antiguas costumbres al quemar a Harren el Negro, devolverles el reino de Harren a los débiles hombres del río, y reducir las Islas del Hierro a un rincón insignificante de un reino mucho más grande.
Pero las viejas historias de sangre se seguían contando en todas las islas, en torno a hogueras alimentadas con restos de barcos naufragados y junto a fogones humeantes, incluso tras los altos muros de Pike. Entre los numerosos títulos del padre de Theon estaba el de Lord Segador, y en su lema los Greyjoys alardeaban de que «nosotros no sembramos». Si Lord Balon había puesto en marcha su gran rebelión, no había sido por la vanidad huera de una corona, sino para reinstaurar las antiguas costumbres. Robert Baratheon había puesto un sangriento final a aquella esperanza, con la ayuda de su amigo Eddard Stark, pero los dos estaban ya muertos. En sus respectivos lugares gobernaban simples chiquillos, y el reino forjado por Aegon el Conquistador se estaba desmembrando. «Esta es la estación», pensó Theon, mientras los labios de la hija del capitán subían y bajaban. «La estación, el año y el día, y yo soy el hombre». Sonrió torvemente al pensar en qué diría su padre cuando le dijera que él, Theon, el Benjamín, el pequeño y el rehén, él había conseguido lo que no lograra el propio Lord Balon. El clímax llegó repentino como una tormenta y llenó la boca de la muchacha con su semilla. Ella se sobresaltó y trató de apartarse, pero Theon la sujetó con fuerza por el pelo. Tras unos instantes, consiguió sentarse junto a él. «¿He complacido a mi señor?» «Bastante», respondió. «Sabía salado», murmuró la chica. «¿Como el mar?» Ella asintió. «Siempre me ha gustado el mar, mi señor». «Igual que a mí», dijo al tiempo que le frotaba un pezón entre dos dedos. Y era verdad. Para los hombres de las Islas del Hierro, el mar significaba la libertad. Lo había olvidado hasta que la Maihram desplegó las velas en Varamar. Los sonidos le hicieron recordar sensaciones olvidadas, el crujido de la madera y las sogas, las órdenes a gritos del capitán, el restallido de las velas cuando el viento las hinchaba. Todos tan familiares como el palpitar de su corazón e igual de reconfortantes. «No volveré a olvidarlo nunca», se prometió Theon. «No volveré a alejarme del mar». «Llevadme con vos, mi señor», suplicó la hija del capitán. «No hace falta que sea vuestro castillo. Puedo quedarme en cualquier pueblo y ser vuestra esposa de sal». Extendió una mano para acariciarle la mejilla. Theon Greyjoy se la apartó a un lado y se levantó del catre. «Mi lugar está en Pike y el tuyo en este barco. Ya no puedo quedarme aquí». «¿Por qué no?», preguntó mientras se abrochaba los calzones. «Por mi padre», le dijo. «En cuanto os vayáis me castigará, mi señor, me insultará y me pegará». «Así son los padres», reconoció Theon al tiempo que descolgaba la capa. Se la echó sobre los hombros y cerró los pliegues con un broche de plata. «Dile que debería darse por satisfecho. Con la cantidad de veces que te he follado, lo más seguro es que estés preñada. No todos los hombres tienen el honor de criar al bastardo de un rey». La chica lo miró con un gesto tan estúpido que Theon se marchó, dejándola allí. La Maihram rodeaba en aquel momento una punta boscosa. Bajo los riscos en los que crecían pinos, una docena de botes pesqueros recogían las redes. El barco se mantuvo a buena distancia de ellos mientras maniobraba. Theon se dirigió hacia proa para ver mejor. Lo primero que divisó fue el castillo, la fortaleza de los Botley. En su infancia era de madera y cáñamo, pero Robert Baratheon la había arrasado hasta los cimientos. Lord Sowan la había reconstruido en piedra, así que un pequeño torreón cuadrado coronaba la colina. De las torres achatadas de las esquinas pendían banderas color verde claro, todas con la imagen de un banco de peces plateados. Bajo la escasa protección que ofrecía el pequeño castillo de los peces se extendía el pueblo de Puerto Noble, con un puerto rebosante de barcos. La última vez que vio Puerto Noble era una ruina humeante, donde los esqueletos de los barcoluengos quemados y las galeras destrozadas salpicaban la orilla rocosa como los huesos de leviatanes muertos, y de las casas no quedaban más que muros semiderruidos y cenizas frías. Habían pasado 10 años y apenas se veían rastros de la guerra.
Los hombres habían construido chozas nuevas con las piedras de las antiguas y habían puesto hierba fresca para hacer los tejados. Cerca del embarcadero se alzaba una posada nueva, el doble de grande que la anterior, con el piso bajo de piedra y los dos superiores de madera. En cambio, el septo no se llegó a reconstruir nunca, y del antiguo solo quedaban los cimientos de 7 lados en el lugar donde se había alzado. Al parecer, la furia de Robert Baratheon les había quitado a los hombres del hierro todo gusto por los nuevos dioses. A Theon le interesaban más los barcos que los dioses. Entre los mástiles de incontables botes de pesca divisó una galera mercante de Tiros descargando mercancía junto a una pesada coca ibenesa de negro casco alquitranado. También había gran número de barcoluengos, al menos 50 o 60, anclados en el mar o varados en la pedregosa orilla norte. En algunas velas se veían las divisas de las otras islas, la luna ensangrentada de Winch, el cuerno de guerra con franjas negras de Lord Goodbrother, la guadaña plateada de Harlaw. Theon buscó con la mirada el silencio de su tío Euron. No vio rastro de aquel navío rojo, esbelto y terrible. Pero allí estaba el gran kraken de su padre, que lucía en la proa un espolón de hierro con la forma de la criatura que le daba nombre. ¿Acaso se le había anticipado su padre y había convocado a los vasallos de los Greyjoy? Volvió a llevarse la mano al interior de la capa, al bolsillo de tela encerada. Aparte de Robb Stark, nadie sabía nada de aquella carta. No eran tan idiotas como para confiarle sus secretos a un pájaro. Pero Lord Balon tampoco era ningún idiota. Podía haber intuido por qué su hijo volvía a casa después de tanto tiempo y haber actuado en consecuencia. La idea no le hacía la menor gracia. La guerra de su padre había terminado hacía mucho y la perdió. Aquella era la hora de Theon, su hora, su plan, su gloria y con el tiempo su corona. Pero si la flota está reunida. Bien pensado, quizá no fuera más que una medida de precaución, una maniobra defensiva, por si la guerra se extendía al otro lado del mar. Los viejos eran cautelosos por naturaleza. Su padre ya era viejo, al igual que su tío Victarion, que dirigía la flota de hierro. Desde luego, el caso de su tío Euron era muy diferente, pero el silencio no estaba en aquel puerto. «Es lo mejor», se dijo Theon, «así podré asestar el golpe mucho más deprisa». Mientras la Myram avanzaba hacia tierra, Theon se dedicó a pasear por la cubierta, inquieto, sin dejar de escudriñar la orilla. No había esperado que Lord Balon en persona acudiera a recibirlo al muelle, pero sin duda habría enviado a alguien. El mayordomo Silas Bocamarga, Lord Botley o tal vez incluso a Dagmer Barbarota. Tenía muchas ganas de ver de nuevo el rostro espantoso del anciano Dagmer. Sabían de sobra que iba a llegar. Robb había enviado cuervos desde Aguas Dulces, y al ver que no había ningún barco esperándolos en Varamar, Jason Mallister envió sus pájaros a Pike, por si acaso los de Robb se habían extraviado. Pero no vio ningún rostro conocido, ninguna guardia de honor que lo esperase para escoltarlo de Puerto Noble a Pike, solo trabajadores dedicados a sus oficios. Los estibadores bajaban rodando barriles de vino del mercante de Tiros, los pescadores pregonaban la captura del día, y los niños corrían y jugaban. Un sacerdote con la túnica color aguamarina del dios ahogado llevaba un par de caballos de las riendas por la orilla pedregosa, mientras sobre él una mujer desaliñada, asomada a una ventana de la posada, llamaba a gritos a unos marineros ibeneses que pasaban por la calle. Un grupo de comerciantes de Puerto Noble se había reunido para esperar al barco. Mientras la Míraham echaba amarras, no dejaban de lanzar preguntas a gritos. «Venimos de Antigua», les gritó en respuesta el capitán. «Traemos manzanas y naranjas, vinos del Rejo, plumas de las islas del verano. Tengo pimienta, cueros trenzados, un rollo de encaje de MY, espejos para las damas y un par de arpas de Antigua, que son lo más melodioso que hayáis oído jamás». La pasarela descendió con un crujido y un sonoro golpe. «Y os he traído a vuestro heredero».
Los hombres de Puerto Noble miraron a Theon con expresiones vacías y bovinas en los ojos, y comprendió que no sabían quién era. Aquello lo puso de mal humor. Depositó un dragón de oro en la mano del capitán. «Diles a tus hombres que lleven mis bártulos». Sin aguardar la respuesta, recorrió la pasarela a zancadas. «Posadero», rugió, «quiero un caballo». «Como mandéis, mi señor», respondió el hombre sin hacerle ni un atisbo de reverencia. Se le había olvidado lo atrevidos que podían llegar a ser los hijos del hierro. «Da la casualidad de que tengo uno que os servirá. ¿A dónde iréis, mi señor?» «A Pike». El muy idiota seguía sin reconocerlo. Debería haberse puesto el jubón bueno, el del kraken bordado en el pecho. «Pues os interesa partir enseguida si queréis llegar antes de que oscurezca. Mi hijo os acompañará para mostraros el camino». «No necesitará de los servicios de tu hijo», intervino una voz grave, «ni de tu caballo. Yo llevaré a mi sobrino hasta la casa de su padre». El que hablaba era el sacerdote al que había visto llevar a los caballos por la orilla. Al verlo acercarse, los trabajadores hincaron una rodilla en tierra. «Pelo mojado», le oyó murmurar Theon al posadero. El sacerdote era alto y flaco, con nariz ganchuda y ojos torvos, y llevaba una túnica jaspeada, verde, gris y azul, el remolino de colores del dios ahogado. Llevaba debajo del brazo un pellejo para agua colgado de una tira de cuero, y en el pelo largo hasta la cintura y en la larga barba se había trenzado algas secas. Un recuerdo acudió a la mente de Theon. En una de sus escasas cartas, Lord Balon le había mencionado que el barco de su hermano pequeño se había hundido durante una tormenta. Cuando el mar lo depositó sano y salvo en la orilla, decidió entregarse a la religión. «¿Tío Aeron?», preguntó dubitativo. «Sobrino Theon», replicó el sacerdote, «tu señor padre me envía a recogerte. Vamos». «Enseguida, tío». Se volvió hacia la Mayram. «Traed mis cosas», le ordenó al capitán. Un marinero le tendió desde el barco su arco largo de madera de tejo y el carcaj de flechas, pero fue la hija del capitán quien le llevó el bulto con su ropa buena. «Mi señor», tenía los ojos enrojecidos. Cuando él cogió el bulto, hizo ademán de ir a abrazarlo, delante de su padre, de su tío el sacerdote y de media isla. Theon se apartó a un lado. «Gracias». «Por favor», suplicó la chica, «os amo, mi señor». «Tengo que irme». Echó a correr detrás de su tío, que ya se alejaba por el muelle. Lo alcanzó con una docena de zancadas largas. «No esperaba verte a ti, tío. Han pasado 10 años. Creí que mi señor padre y mi señora madre vendrían a recibirme o que enviaran a Dagmer con una guardia de honor. No te corresponde a ti cuestionar las órdenes del Lord Segador de Pike». El tono del sacerdote era gélido, en nada recordaba al hombre que Theon había conocido en su infancia. Aeron Greyjoy había sido el más afable de sus tíos, débil de carácter, siempre presto a la risa, aficionado a las canciones, a la cerveza y a las mujeres. En cuanto a Dagmer Barbarrota, ha ido a Viejo Wyke por orden de tu padre para convocar a los Stonehouse y a los Drum. ¿Con qué objetivo? ¿Por qué se ha reunido una flota de barcoluengos? ¿Por qué se reúnen siempre las flotas? Su tío había dejado los caballos atados delante de la posada portuaria. Cuando llegaron junto a ellos, se volvió hacia Theon. «Dime la verdad, sobrino. ¿Ahora rezas a los dioses lobos?» Theon rara vez rezaba, pero no era cosa que uno confesara a un sacerdote, ni aunque fuera el hermano del propio padre. «Ned Stark rezaba a un árbol. No tengo nada que ver con los dioses de los Stark». «Bien, arrodíllate». «Tío, no sé». El suelo estaba lleno de piedras y barro. «Que te arrodilles. ¿O resulta que ahora eres demasiado orgulloso? ¿Nos han devuelto a un señorito de las tierras verdes?» Theon se arrodilló. Su presencia allí tenía un propósito, y quizá para lograrlo necesitaba de la ayuda de Aeron. En fin, una corona bien valía un poco de barro y mierda de caballo en los calzones. «Agacha la cabeza». Su tío alzó el pellejo, le quitó el corcho y regó con un hillillo de agua de mar la cabeza de Theon. El agua le empapó el pelo, le corrió por la frente y se le metió en los ojos. Le bajó por las mejillas y un reguero se le metió por debajo de la capa y del jubón.
Le corrió por la espalda como un regato helado que le pasara por la columna vertebral. La sal hizo que le escocieran los ojos y tuvo que contenerse para no llorar. Notó en los labios el sabor del océano. «Haz que tu siervo Theon vuelva a nacer del mar como tú naciste», entonó Aeron Greyjoy. «Bendícelo con la sal, bendícelo con la piedra, bendícelo con el acero». ¿Todavía recuerdas qué había que decir, sobrino? «Lo que está muerto no puede morir», remoró Theon. «Lo que está muerto no puede morir», repitió su tío, «sino que se alza de nuevo, más duro, más fuerte. Levántate». Theon se levantó y parpadeó para contener las lágrimas que le había provocado la sal en los ojos. Sin añadir palabra, su tío puso el corcho al pellejo de agua, desató su caballo y montó. Theon hizo lo mismo. Juntos emprendieron la marcha, dejando atrás la posada y más allá el castillo de Lord Botley, en las colinas pedregosas. El sacerdote no dijo ni una palabra más en todo el trayecto. «He estado la mitad de mi vida lejos de casa», dijo al final Theon. «¿Notaré cambiadas las islas? Los hombres pescan en el mar, excavan en la tierra y mueren. Las mujeres paren niños con sangre y dolor y mueren. La noche sigue al día, los vientos y las mareas permanecen. Las islas son como las hizo nuestro Dios». «Dioses, qué sombrío se ha vuelto», pensó Theon. «¿Veré a mi hermana y a mi señora madre en Pike?» «No, tu madre vive ahora en Harlow, con su hermana. Allí el clima es menos malo y no sufre tantos accesos de tos. Tu hermana ha llevado el viento negro a Gran Wyke para transmitir mensajes de tu señor padre. No tardará en regresar, te lo aseguro». No hacía falta que nadie le dijera a Theon que el viento negro era el barcoluengo de Asha. Hacía 10 años que no veía a su hermana, pero al menos aquello sí lo sabía. Era extraño que le hubiera puesto semejante nombre, teniendo en cuenta que el lobo de Robb Stark se llamaba Viento Gris. «El de Stark es gris y el de Greyjoy es negro», murmuró con una sonrisa. «Pero los dos son vientos». El sacerdote no dijo nada. «¿Y qué me dices de ti, tío?», preguntó Theon. «Cuando se me llevaron de Pike no eras sacerdote. Te recuerdo cantando las viejas canciones de saqueo, de pie en la mesa y con un cuerno de cerveza en una mano». «Era joven, vacuo y vanidoso», respondió Aeron Greyjoy. «Pero el mar lavó mi locura y se llevó mi vanidad. El hombre se ahogó, sobrino. Sus pulmones se llenaron de agua marina y los peces se comieron las escamas que le cubrían los ojos. Cuando me levanté de nuevo, lo vi todo con claridad. Está tan loco como amargado». El recuerdo que Theon había tenido del viejo Aeron Greyjoy era agradable. «Tío, ¿por qué ha convocado mi padre sus espadas y sus velas? Te lo dirá cuando llegues a Pike, no me cabe duda. Preferiría conocer ya sus planes. No será de mis labios. Tenemos orden de no hablar de esto con nadie». «¿Ni siquiera conmigo?» Theon estaba rabioso. Había guiado a hombres a la guerra. Había cazado con un rey. Había conseguido honores en torneos. Había cabalgado con Brinden el pez negro. Había luchado en el bosque susurrante. Se había acostado con tantas chicas que apenas recordaba sus nombres. Y pese a todo, aquel tío suyo lo trataba como si siguiera teniendo 10 años. «Si mi padre está haciendo planes de guerra, debo conocerlos. No soy cualquiera. Soy el heredero de Pike y de las Islas del Hierro». «Eso ya lo veremos». Aquellas palabras fueron como una bofetada en el rostro. ¿Que ya lo veremos? Mis 2 hermanos han muerto. Soy el único hijo vivo de mi padre. Tu hermana también vive. Asha, pensó, confuso, era 3 años mayor que Theon, pero... «Las mujeres solo pueden heredar si no hay varones en la línea directa», insistió, casi gritando. «No dejaré que me arrebaten lo que me corresponde por derecho, te lo advierto». «¿Te atreves a hablar de esa forma a un siervo del dios ahogado, chico?», gruñó su tío. «Has olvidado más cosas de las que crees. Y debes de ser muy idiota si piensas que tu señor padre le entregará estas islas sagradas a un Stark. Cállate de una vez. El viaje ya se hace largo sin tener que aguantar tu cháchara de cotorra». Theon cerró la boca, aunque le costó un auténtico esfuerzo. «De modo que así están las cosas», pensó.
como si 10 años en Invernalia hubieran bastado para convertirlo en un Stark. Lord Eddard lo había criado entre sus hijos, pero Theon nunca fue uno de ellos. Todo el castillo, desde Lady Stark hasta el último pinche de cocina, sabía que era un rehén para garantizar el buen comportamiento de su padre, y lo trataba en consecuencia. Hasta al bastardo Jon Nieve se le dispensaban más honores que a él. De cuando en cuando, a Lord Eddard le había dado por representar el papel de padre, pero para Theon siempre fue el hombre que arrasó Pike a sangre y fuego y lo arrancó de su hogar. De niño siempre tuvo miedo del rostro severo y la gran espada oscura de Stark. Y su señora esposa era todavía más distante y desconfiada. En cuanto a los niños, durante la mayor parte de los años que pasó en Invernalia, los pequeños no eran más que bebés llorones. Únicamente Robb y su hermanastro bastardo Jon Nieve tenían edad suficiente para que se fijara en ellos. El bastardo era un chico hosco, al que no pasaba desapercibido el menor desprecio, y estaba celoso de la alta cuna de Theon, así como del aprecio que le mostraba Robb. Theon sentía cierto afecto por Robb, como si se tratase de un hermano menor. Pero más le valdría no mencionarlo. Al parecer en Pike no habían terminado las viejas guerras. Aquello no debería sorprenderlo. Las Islas del Hierro vivían en el pasado. El presente era tan duro y amargo que les resultaba intolerable. Además, su padre y sus tíos eran viejos, y los viejos se comportaban así. Se llevaban a la tumba sus polvorientas querellas, no olvidaban nada, y menos todavía perdonaban. Con los Mallister, sus compañeros de viaje de aguas dulces a Varamar, pasaba lo mismo. Patrick Mallister no era mal tipo. Compartía su gusto por las mujeres, el vino y la cetrería. Pero cuando Lord Jason vio que su heredero pasaba cada vez más tiempo en compañía de Theon, se llevó a Patrick aparte para recordarle que Varamar se erigió para defender la costa de los saqueadores de las Islas del Hierro, sobre todo de los Greyjoy de Pike. La torre retumbante recibía su nombre por la inmensa campana de bronce que desde los tiempos más antiguos se hacía sonar para llamar a los ciudadanos y a los campesinos al castillo siempre que se avistaban barcolungos en el horizonte occidental. No le importa que la campana no haya sonado más que una vez en 300 años, le comentó Patrick a Theon al día siguiente, mientras compartía con él las advertencias de su padre y una jarra de vino de manzanas verdes. Cuando mi hermano intentó tomar Varamar por asalto, asintió Theon. Lord Jason había matado a Rodrik Greyjoy ante los muros de su castillo y había expulsado a los hombres del hierro de vuelta hacia la bahía. Si tu padre cree que le guardo rencor por aquello, es porque no llegó a conocer a Rodrik. Los dos rieron mientras se dirigían hacia una joven molinera, casada pero muy cariñosa, conocida de Patrick. Ojalá Patrick estuviera aquí ahora, conmigo. Magister o no, era un compañero de viaje mucho más agradable que el viejo sacerdote amargado en el que se había transformado su tío Aeron. El sendero por el que cabalgaban ascendía serpenteante por colinas yermas y pedregosas. No tardaron en perder de vista el mar, aunque el olor de la sal impregnaba penetrante el aire húmedo. Iban a un paso lento pero constante. Pasaron junto a un pastizal cercado para ovejas y luego junto a la entrada de una mina abandonada. Aquel nuevo Iron Greyjoy era poco dado a la conversación, de manera que viajaban en sombrío silencio. Al final, Theon no lo pudo soportar más. «Ahora Robb Stark es el señor de Invernalia», dijo. Iron siguió cabalgando. «Todos los lobos son iguales. Robb ha roto el juramento de lealtad al trono de hierro y se ha coronado rey en el norte. Está en guerra. Los cuervos de los maestres vuelan sobre la sal tan bien como sobre la roca. Esa noticia es vieja». «Significa que amanece un nuevo día, tío. Cada madrugada amanece un nuevo día y es igual que el anterior. En Aguas Dulces no opinan lo mismo. Dicen que el cometa rojo es el heraldo de una nueva era, un mensajero de los dioses». «Es una señal, sí», asintió el sacerdote, «pero de nuestro Dios, no del suyo.
Se trata de una marca ardiente, como las que llevaban antaño nuestros hombres. Es la llama del dios ahogado, salida del mar, que proclama la subida de la marea. Es hora de izar las velas y asolar el mundo con el fuego y con la espada, como siempre hicimos. Completamente de acuerdo, dijo Theon con una sonrisa. Un hombre está de acuerdo con Dios, igual que una gota de lluvia con la tormenta. Esta gota de lluvia reinará algún día, anciano. Theon ya estaba harto del talante sombrío de su tío. Picó espuelas y se adelantó al trote sin perder la sonrisa. El sol estaba ya a punto de ponerse cuando llegaron a los muros de Pike, un arco de piedra oscura que iba de un acantilado al otro, con el puesto de guardia en el centro y 3 torres cuadradas a cada lado. Theon alcanzó a ver las cicatrices que las catapultas de Robert Baratheon habían dejado en las piedras. Se había alzado una nueva torre sur sobre las ruinas de la antigua. Era de un gris un poco más claro, y los líquenes todavía no la habían atacado. Por allí era por donde había entrado Robert, como una tromba, saltando cascotes y cadáveres, con el martillo en la mano y Ned Stark a su lado. Theon lo había visto todo a salvo en la Torre del Mar. De cuando en cuando las antorchas se le volvían a aparecer en sueños y oía el retumbar de las piedras al ceder. Las puertas estaban abiertas ante él y el oxidado rastrillo alzado. Los guardias, situados sobre las almenas, observaron con ojos desconocidos al Theon Greyjoy que por fin regresaba a su hogar. Tras la muralla que rodeaba el cabo, había 50 fanegas de tierra, entre el cielo y el mar. Allí estaban los establos, las perrenas y un puñado de edificaciones. Las ovejas y los cerdos se amontonaban en sus rediles, mientras que los perros del castillo correteaban en libertad. Hacia el sur quedaban los acantilados y el ancho puente de piedra que llevaba al gran torreón. Mientras se bajaba del caballo, Theon alcanzó a oír el romper de las olas. Un mozo de cuadras se acercó para ocuparse de su caballo. Un par de críos flacos y unos cuantos siervos lo observaban con ojos apagados, pero de su señor padre no había ni rastro, ni tampoco de nadie a quien recordara de su infancia. Una bienvenida desolada y amarga, pensó. El sacerdote no había descabalgado. ¿No te quedarás esta noche para compartir la carne y el hidromiel, tío? Me dijeron que te trajera, y te he traído. Ahora regreso al servicio de nuestro Dios. Aeron Greyjoy hizo dar la vuelta al caballo y pasó de nuevo, sin prisa, bajo las púas enlodadas del rastrillo. Una vieja de espalda encorvada, enfundada en un sencillo vestido gris, se aproximó a él con paso cauto. «Mi señor, me ordenan que os acompañe a vuestras habitaciones». «¿Quién lo ordena?» «Vuestro señor padre». «Así que tú sabes quién soy». Theon se quitó los guantes. «¿Por qué no ha venido mi padre a recibirme?» «Os espera en la Torre del Mar, mi señor, cuando hayáis descansado de vuestro viaje». «No las hay, y yo pensaba que Ned Stark era frío». «¿Y tú quién eres?» «Helia, llevo el castillo en nombre de vuestro señor padre». Antes, el mayordomo era Silas, lo llamaban Bocamarga. Theon todavía era capaz de recordar con viveza el hedor a vino del aliento del anciano. «Murió hace 5 años, mi señor». «¿Y el maestre Calen dónde está?» «Duerme en el mar. Actualmente, el encargado de los cuervos es Gwendamir». «Es como si fuera un forastero aquí», pensó Theon. «No ha cambiado nada, pero ha cambiado todo». «Llévame a mis habitaciones, mujer», ordenó. La anciana hizo una reverencia rígida y echó a andar delante de él por la punta de tierra que llevaba al puente. Al menos aquello sí era tal como lo recordaba. Las viejas piedras resbaladizas por las salpicaduras del mar y con manchas de líquenes, la espuma de las olas bajo sus pies como si fuera una bestia salvaje, y el viento salado agitándole la ropa. Siempre que había soñado con el regreso a casa, se había visto en su confortable dormitorio de la Torre del Mar, donde había dormido de niño. Pero la anciana lo guiaba hacia el torreón sangriento. Allí las estancias eran más grandes y estaban mejor amuebladas, aunque resultaban igual de frías y húmedas.
Le asignaron a Theon unas habitaciones gélidas, de techos tan altos que se perdían en la penumbra. Aquello lo habría impresionado si no supiera que eran precisamente las habitaciones que daban su nombre al Torreón Sangriento. Hacía ya 1000 años los hijos del Rey del Río fueron asesinados allí mismo, en sus camas, donde luego despedazaron sus cadáveres para podérselos enviar a su padre, en el continente. Pero los Greyjoy no morían asesinados en Pike, solo muy de cuando en cuando se mataban entre hermanos, y los dos suyos habían muerto. Si miró a su alrededor con aversión, no fue por miedo a los fantasmas. Los tapices de las paredes estaban cubiertos de moho verdoso, el colchón estaba combado y tenía un olor rancio, y las alfombras eran viejas y quebradizas. Habían pasado años desde la última vez que se ventilaron aquellas estancias. La humedad se metía en los huesos. «Necesitaré una palancana de agua caliente y que enciendan el fuego en esa chimenea», dijo a la vieja. «Encárgate de que enciendan braseros en las otras habitaciones para caldearlas un poco. Y por los dioses, manda a alguien que cambie esas alfombras». «Sí, mi señor, como ordenéis». Y se marchó. No tardaron en llevarle el agua caliente que había pedido. En realidad, estaba tibia, y no tardó en enfriarse, por no mencionar además que era agua de mar. Pero le bastó para lavarse de la cara, el pelo y las manos el polvo del largo recorrido a caballo. Mientras un par de siervos encendían los braseros, Theon se quitó la ropa sucia del viaje y se vistió para reunirse con su padre. Eligió un par de botas de cuero negro muy flexible, calzones de suave lana de cordero color gris plateado y un jubón de terciopelo negro con el kraken dorado de los Greyjoy bordado en el pecho. Se puso al cuello una fina cadena de oro y sobre la ropa un cinturón de cuero blanco. Por último, se colgó un puñal a un lado de la cadera y una espada larga al otro, ambas armas en fundas negras y doradas. Sacó el puñal, comprobó el filo con la yema del pulgar, extrajo una piedra de amolar del bolsillo que le colgaba del cinturón y le dio un par de pasadas. Se enorgullecía de tener sus armas siempre afiladas. «Cuando vuelva, quiero encontrarme la habitación caliente y alfombras limpias», les advirtió a los siervos, al tiempo que sacaba un par de guantes negros de seda adornados con unas delicadas volutas en hilo de oro. Theon regresó al gran torreón cruzando un pasaje de piedra cubierto. El eco de sus pisadas se mezclaba con el incesante retumbar del mar mucho más abajo. Para llegar a la torre del mar, en su pilar retorcido, tuvo que cruzar otros 3 puentes, cada uno más angosto que el anterior. El último era de madera y cuerdas, y el húmedo viento cargado de sal hacía que se mecía como un ser vivo bajo sus pies. Theon no había recorrido ni la mitad cuando ya tenía el corazón en la garganta. Abajo, muy lejos, las olas estallaban en altas columnas de espuma al romper contra la roca. De niño solía cruzar aquel puente corriendo, incluso de noche cerrada. «Los niños creen que nada les puede hacer daño», le susurraron al oído sus temores. «Los adultos saben que sí». La puerta era de madera gris con tachonaduras de hierro, y Theon se encontró con que estaba atrancada desde dentro. La golpeó con el puño y soltó una maldición cuando una astilla le perforó el tejido del guante. La madera estaba húmeda y enmohecida, y los tachones oxidados. Pasó un momento antes de que abriera la puerta un guardia con coraza de hierro y un yelmo del mismo metal, que le cubría todo el rostro. «¿Eres el hijo? Apártate de mi camino, o verás quién soy». El hombre se hizo a un lado. Theon subió por los peldaños serpenteantes que llevaban a las habitaciones privadas de su padre. Lo encontró sentado ante un brasero bajo un manto de pieles enmohecidas de foca que lo cubrían desde la barbilla hasta los pies. Al oír el sonido de sus botas contra la piedra, el señor de las Islas del Hierro alzó la vista para mirar a su único hijo superviviente. Era más menudo de lo que Theon recordaba y estaba tan demacrado. Balon Greyjoy siempre había sido delgado, pero en aquel momento parecía como si los dioses lo hubieran metido en un caldero y lo hubieran hervido hasta fundir toda su carne, de manera que solo quedaran el cabello y la piel. Estaba flaco como un hueso y a la vez duro como el mismo hueso, con un rostro que daba la sensación de estar tallado en pedernal.
Sus ojos eran también como el pedernal, negros y duros, pero los años y los vientos marinos le habían dado a su cabello el color gris del mar en invierno, salpicado de gaviotas blancas. Si se lo soltara, le llegaría por debajo de la cintura. «Han pasado 9 años, ¿no?», dijo por fin Lord Vallon. «10», replicó Theon, al tiempo que se quitaba los guantes rotos. «Se llevaron a un niño», dijo su padre. «¿Qué eres ahora?» «Un hombre», respondió Theon, «tu sangre y tu heredero». «Ya lo veremos», gruñó Lord Vallon. «Lo verás», le prometió Theon. 10 años, dices. Stark te tuvo tanto tiempo como yo, y ahora vienes como enviado suyo. Suyo no. Lord Eddard está muerto. La reina Lannister lo decapitó. Los dos están muertos, Stark y Robert, que derribó mis muros con sus piedras. Juré que viviría lo suficiente para verlos a los dos en sus tumbas, y lo he logrado. Hizo una mueca. Pero el frío y la humedad siguen haciendo que me duelan las articulaciones, igual que cuando estaban vivos. De modo que, ¿de qué ha servido? De mucho. Theon se acercó. Traigo una carta. Ned Stark te vestía así, lo interrumpió su padre mirándolo desde abajo con los ojos entrecerrados. ¿Se divertía poniéndote terciopelos y sedas para convertirte en su querida hijita? No soy la hijita de nadie. Theon sintió que la sangre se le acumulaba en las mejillas. Si no te gusta mi ropa, me cambiaré. Desde luego. Lord Vallon echó las pieles a un lado y se levantó. No era tan alto como Theon recordaba. Esa baratija que llevas al cuello, ¿la pagaste con oro o con hierro? Theon se tocó la cadena de oro. Lo había olvidado. Ha pasado tanto tiempo. Según las antiguas costumbres, las mujeres podían adornarse con joyas pagadas con oro, pero un guerrero solamente podía usar las que arrancara de los cadáveres de enemigos muertos por su mano. Aquello se denominaba pagar el precio del hierro. Te ruborizas como una doncella, Theon. Te he hecho una pregunta. ¿Pagaste el precio del oro o el del hierro? El del oro, reconoció Theon. Su padre metió los dedos bajo el collar y le dio un tirón tan fuerte que le habría arrancado la cabeza a Theon si la cadena no hubiera cedido antes. «Mi hija tiene como amante un hacha de guerra», dijo Lord Vallon. «No permitiré que mi hijo se engalane como una prostituta». Tiró la cadena al brasero donde se deslizó entre los carbones. «Justo lo que me temía. Las tierras verdes te han hecho blando y los Stark te han hecho suyo. Te equivocas. Ned Stark era mi carcelero, pero mi sangre sigue siendo de sal y de hierro. Pero el mocoso Stark te envía a mí como un cuervo bien adiestrado», dijo Lord Vallon mientras se volvía para calentarse las manos huesudas sobre el brasero, con su mensaje insignificante entre las garras. «La carta que te traigo no es insignificante», dijo Theon, «y la oferta que te hace es la que yo le sugerí. Así que el rey lobo escucha cuando le das consejo, ¿eh?» Por lo visto, la sola idea parecía divertir mucho a Lord Vallon. «Sí, me hace caso. He cazado con él, me he entrenado con él, he compartido con él la carne y el hidromiel. Me he ganado su confianza. Me ve como a un hermano mayor. No». Su padre le agitó un dedo ante la cara. «Aquí no, en Pike no, no cuando yo esté presente. Jamás lo llames hermano. Es el hijo del hombre que pasó por la espada a tus verdaderos hermanos. ¿O te has olvidado de Rodrik y Marón, que eran sangre de tu sangre?» «No he olvidado nada». En realidad, Ned Stark no había asesinado a ninguno de sus hermanos. A Rodrik lo mató Lord Jason Mallister en Varamar, y Marón murió aplastado en el derrumbamiento de la antigua Torre Sur, pero Stark los habría liquidado sin problemas si las circunstancias de la batalla los hubieran enfrentado a él. «Recuerdo muy bien a mis hermanos», insistió Theon. Recordaba sobre todo las bofetadas ebrias de Rodrik y las bromas crueles de Marón y sus mentiras sin fin. «También me acuerdo de cuando mi padre era rey». Sacó la carta de Robb y se la tendió. «Leed esto, Alteza». Lord Vallon rompió el sello y desdobló el pergamino. Lo recorrió una y otra vez con sus ojos negros.
Así que el chico me dará una corona, dijo. Solo tengo que acabar con sus enemigos. Sus labios delgados se fruncieron en una sonrisa. A estas alturas, Robb debe de estar ya en el colmillo dorado, dijo Theon. Cuando el colmillo caiga, solo tardará un día en cruzar las colinas. Las huestes de Lord Tywin están en Harrenhal, aisladas por el oeste. El Matarreyes se encuentra prisionero en aguas dulces. Para enfrentarse a Robb en el oeste, solo queda Ser Stafford Lannister, con la leva de críos que ha estado reclutando. Ser Stafford se situará entre el ejército de Robb y Lannisport, lo que significa que la ciudad estará sin defensas cuando caigamos sobre ella por mar. Si los dioses nos acompañan, la mismísima roca Casterly podría caer antes de que los Lannister se dieran cuenta de que estamos interviniendo. Roca Casterly jamás ha caído, gruñó Lord Balon. Hasta ahora, sonrió Theon. Y será un momento tan dulce. Su padre no le devolvió la sonrisa. ¿Y por eso Robb Stark te envía de vuelta a mí después de tantos años? ¿Para que consigas que le dé mi aprobación a su plan? El plan es mío, no de Robb, dijo Theon con orgullo. Mío, igual que será mía la victoria, y con el tiempo la corona. Yo dirigiré la ofensiva, con tu beneplácito. Como recompensa, quiero Roca Casterly como asentamiento cuando se la arrebatemos a los Lannister. Una vez en posesión de la roca, tendría también Lannisport y las tierras doradas del oeste, riquezas y poder como la casa Greyjoy no había conocido jamás. Te concedes una recompensa muy alta a cambio de una idea y unas pocas líneas. Volvió a leer la carta. El mocoso no dice nada de recompensas, solo que hablas en su nombre, que te debo escuchar, que le entregue mis velas y mis espadas, y que a cambio me dará una corona. Sus ojos de pedernal se alzaron hacia los de su hijo. ¿Que él me dará una corona?, repitió con voz cada vez más tensa. Se ha expresado mal, lo que quería decir es... Lo que quería decir es lo que ha dicho. El chico me dará una corona, y lo que se da se puede quitar. Lord Balon tiró la carta al brasero, al mismo brasero de la cadena. El pergamino se curvó, se ennegreció y empezó a arder. Theon se quedó consternado. ¿Te has vuelto loco? Su padre le dio un bofetón de revés. Cuidado con lo que dices, ya no estás en Invernalia, y yo no soy Robb el Mocoso, no puedes hablarme así. Soy Greyjoy, el Lord Segador de Pike, rey de la sal y de la roca, hijo del viento marino, y a mí nadie me da una corona. Yo pago el precio del hierro. Cogeré mi corona, igual que hizo Urron Manorroja hace 5000 años. Theon retrocedió un paso para alejarse de la repentina ira que llameaba en la voz de su padre. «Pues cógela», escupió mientras se le enrojecía la mejilla. «Hazte llamar rey de las Islas del Hierro. A nadie le va a importar. Hasta que terminen las guerras y el vencedor mire a su alrededor y divise a un viejo idiota aferrado a su orilla, con una corona de hierro en la cabeza». Lord Balon soltó una carcajada. «Vaya, al menos no eres ningún cobarde. Igual que yo no soy ningún imbécil. ¿Crees que he mandado reunir mis barcos para ver cómo se mecen anclados? No, pienso labrarme un reino por el fuego y la espada. Pero no en el oeste, y no porque me lo conceda el rey Robb el Mocoso. Roca Casterly es demasiado fuerte, y Lord Tywin demasiado astuto. Sí, podríamos tomar Lannisport, pero no defenderla. No, la fruta que quiero coger es otra. No tan dulce y jugosa, claro, pero ahí está, indefensa. ¿Dónde?, habría podido preguntar Theon, pero ya lo sabía. Daenerys. Los Dothrakis llamaban al cometa Shirak Killa, que significaba estrella sangrante. Los ancianos murmuraban que era un mal presagio, pero Daenerys Targaryen lo había visto por primera vez la noche en que quemó el cadáver de Khal Drogo en la pira, la noche en que sus dragones despertaron. «Es el heraldo de mi llegada», se dijo al tiempo que alzaba la vista hacia el cielo nocturno, con el corazón lleno de asombro ante aquel portento.
Los dioses lo han enviado para mostrarme el camino. Pero cuando expresó aquella idea en voz alta, su doncella Dorea la desanimó. En esa dirección están las tierras rojas, Khaleesi. Los jinetes dicen que se trata de un lugar sombrío, terrible. Debemos ir hacia donde señala el cometa, insistió Dany, aunque lo cierto era que no le quedaba otro camino posible. No se atrevía a poner rumbo al norte, hacia el vasto océano de hierba que todos conocían como el Mar Dothraki. El primer jalasar con el que se tropezaran engulliría a su desastrado grupo, mataría a los guerreros y se llevaría a los demás como esclavos. Las tierras de los hombres cordero al sur del río también les estaban vedadas. Eran demasiado pocos para defenderse hasta de ese pueblo tan poco belicoso, y los lafarenos tenían motivos para guardarles rencor. Podría haber avanzado río abajo en dirección a los puertos de Meereen, Yunkai y Astapor, pero Rakharo le había advertido que el jalasar de Pono había tomado aquel camino, llevando un grupo de miles de cautivos que vendería en los mercados de carne que plagaban como pústulas abiertas toda la bahía de los esclavos. «¿Por qué voy a temer a Pono?», repuso Dany. «Fue el Co de Drogo y siempre me trató bien». «Co Pono os trató bien», dijo Ser Jorah Mormont. «Hal Pono os matará». Fue el primero en abandonar a Drogo y lo siguieron 10.000 guerreros. Vos solo tenéis un centenar. «No», pensó Dany. «Tengo 4. Los demás son mujeres, ancianos enfermos y niños que todavía no se han trenzado el pelo». «Tengo a los dragones», señaló. «Están recién salidos del cascarón», dijo Ser Jorah. «Bastaría un tajo de Arag para acabar con ellos, aunque lo más probable es que Pono se los quedara. Los huevos de dragón eran más valiosos que rubíes. Un dragón vivo no tiene precio. Solo hay 3 en todo el mundo. Cada hombre que los vea querrá ser su dueño, mi reina». «Son míos», replicó ella con rabia. Habían nacido de su fe y de su necesidad. La muerte de su esposo, de su hijo nonato y de la Magi Mirri Maz Duur les había dado la vida. Dany había entrado en el fuego cuando salieron del cascarón y habían bebido leche de sus pechos hinchados. Nadie me los arrebatará mientras viva. No viviréis mucho tiempo si os tropezáis con Hal Pono, o con Hal Jaco, o con cualquiera de los otros. Tenéis que ir hacia donde ellos no estén. Dany lo había nombrado jefe de su guardia de la reina, y vio claro el camino cuando los sombríos consejos de Mormón y los presagios se mostraron coincidentes. Convocó a los suyos y montó a lomos de su yegua plata. Su cabellera se había quemado en la pira de Drogo, de manera que sus doncellas la vistieron con la piel del Hrakkar, el león blanco del Mar Dothraki que Drogo había matado. La temible cabeza de la fiera era la capucha que cubría su cráneo desnudo, y la piel era una capa que le caía sobre los hombros y por la espalda. El dragón color crema clavó las afiladas garras negras en la melena del león y enroscó la cola en torno al brazo de Dany, mientras que Ser Jorah Oce ocupó con acento agudo el lugar habitual a su lado. «Seguiremos al cometa», dijo Dany a su Khalasar. No hubo nadie que alzara la voz para protestar. Habían sido el pueblo de Drogo, pero ahora eran el suyo. La llamaban la que no arde, la madre de dragones. Su palabra era ley. Viajaban de noche y durante el día se refugiaban del sol en sus tiendas. Dany no tardó en comprender hasta qué punto había tenido razón Dorea. Aquella tierra no era generosa. Por el camino iban dejando un rastro de caballos muertos y moribundos, porque Pono, Jaco y los otros se habían apoderado de los mejores animales de Drogo, dejando a Dany tan solo los viejos y flacos, los enfermos y tullidos, los acabados y los indómitos. Igual que con las personas. «No son fuertes», se dijo, «así que yo tengo que ser su fuerza. No puedo mostrar temor, ni debilidad, ni un asomo de duda. Por mucho miedo que haya en mi corazón, en mi rostro solo deben ver a la reina de Drogo». Se sentía mucho mayor de lo que correspondía a sus 14 años. Si alguna vez había sido niña de verdad, aquel tiempo había quedado atrás.
El primer hombre murió a los 3 días de marcha. Era un anciano desdentado y con los ojos nublados, que cayó exhausto de la silla de montar y no pudo volver a levantarse. Expiró en menos de 1 hora. Las moscas de sangre formaban enjambres sobre su cadáver y transmitían su mala suerte a los vivos. «Había llegado su hora», dijo su doncella Irri. «Ningún hombre debería vivir más que sus dientes». Los demás se mostraron de acuerdo. Dani ordenó que mataran al más débil de los caballos moribundos, de manera que el fallecido pudiera entrar cabalgando en las tierras de la noche. 2 noches después, la que pereció fue una niña, casi un bebé. Los aullidos angustiados de su madre se prolongaron durante todo el día, pero no se pudo hacer nada. La pobre chiquilla había sido demasiado pequeña para cabalgar. No serían para ella las interminables praderas negras de las tierras de la noche. Los ríos que cruzaron estaban tan secos como los huesos de los muertos. Sus monturas subsistían a base de la escasa gramilla reseca que crecía al pie de las rocas y de los árboles muertos. Dani envió jinetes que fueran por delante de la columna, pero no encontraron pozos ni arroyos, solo charcas de agua estancada y putrefacta que se evaporaba bajo el sol ardiente. Cuanto más se adentraban en el erial, más pequeñas se hacían las charcas y más distancia había entre ellas. Si en aquel desierto de piedra, arena y barro rojos sin caminos, había dioses duros y secos, sordos a cualquier plegaria que suplicara lluvia. Lo primero en acabarse fue el vino, y poco después la leche cuajada de yegua, que a los señores de los caballos les gustaba más que el hidromiel. Luego se agotaron sus provisiones de pan ácimo y carne seca. Los cazadores no encontraban presas y solo se podían llenar los estómagos con la carne de sus caballos caídos. Se produjo una muerte tras otra. Los débiles, los niños, las ancianas arrugadas, los enfermos, los estúpidos, los incautos. La tierra cruel se los llevaba a todos. Dorea fue perdiendo peso y los ojos se le hundieron en la cara, mientras su suave cabellera rubia se tornaba quebradiza como la paja. Dani pasó hambre y sed con todos los demás. La leche de sus pechos se secó, los pezones se le agrietaron y le sangraron, y día tras día adelgazaba hasta que quedó descarnada y dura como un palo. Pero si tenía miedo, era por sus dragones. Su padre murió violentamente antes de que ella naciera, así como su maravilloso hermano Rhaegar. Su madre murió al alumbrarla, mientras en el exterior rugía la tormenta. Al bondadoso ser Willem Darry, que a su modo debía de haberla querido, se lo llevó una enfermedad devastadora cuando ella era muy pequeña. Su hermano Viserys, Khal Drogo, que era su sol y estrellas, hasta su hijo nonato. Los dioses se los habían llevado a todos. «Pero no me quitarán a mis dragones», juró Dani, «no me los quitarán». Los dragones no eran más grandes que los gatos flacos que había visto una vez moviéndose furtivos a lo largo de los muros de la mansión del magíster Ilirio en Pentos, hasta que desplegaban sus alas, aquellos delicados abanicos de piel translúcida de colores maravillosos tensada sobre una estructura de largos huesos finos. Bien mirados, los dragones eran en su mayor parte cuello, cola y alas. «Son tan pequeños», pensó mientras les daba de comer. Mejor dicho, mientras intentaba darles de comer, porque los dragones se negaban, siseaban y esquipían ante cada trocito de sanguinolienta carne de caballo, y lanzaban vapor por las fosas nasales, pero no aceptaban el alimento. Hasta que Dani recordó algo que Viserys le había contado cuando eran niños. «Los únicos seres que comen la carne cocinada son los hombres y los hombres», fueron sus palabras. Cuando hizo que sus doncellas asaran la carne de caballo hasta casi carbonizarla, los dragones la devoraron con avidez, proyectando hacia adelante las cabezas como si fueran serpientes. Los dragones comían al día varias veces su peso, siempre que la carne estuviera muy tostada, y por fin empezaron a crecer y a fortalecerse. Dani se maravillaba ante la suavidad de sus escamas y el calor que transmitían, tan palpable que durante las noches frías sus cuerpos parecían emitir vapor. Cada anochecer, cuando el Calasar se ponía en marcha, elegía un dragón para que viajara sobre su hombro. Irri y Jiki llevaban a los otros en una jaula de madera colgada de un palo que iba cruzado sobre sus monturas.
Cabalgaban justo tras ella, de manera que los dragones no la perdieran nunca de vista. Era la única forma de que estuvieran tranquilos. Los dragones de Egon tenían nombres de dioses de la antigua Valiria, les dijo a sus jinetes de sangre una mañana tras una larga noche de viaje. El dragón de Visenya se llamaba Vegar, Rhaenys tenía a Meraxes y Egon cabalgaba a lomos de Valerion, el terror negro. Se decía que el aliento de Vegar era tan ardiente que podía derretir la armadura de un caballero y cocinar al hombre que la llevaba. Que Meraxes devoraba caballos enteros, y en cuanto a Valerion, su fuego era tan negro como sus escamas, y sus alas tan inmensas que su sombra cubría ciudades enteras cuando pasaba sobre ellas. Los dothrakis miraron a las crías de dragón con cierta inquietud. El más grande de las tres era de un negro lustroso, con brillantes vetas color escarlata entre las escamas, igual que en las alas y en los cuernos. «Khaleesi, ese es Valerion», murmuró Aggo. «Ha vuelto a nacer». «Tal vez sea así, sangre de mi sangre», respondió Dany con seriedad. «Pero en esta vida tendrá un nuevo nombre. Les pondré los nombres de aquellos a los que los dioses se han llevado. El verde se llamará Rhaegal, en recuerdo de mi valiente hermano, que murió en las verdes orillas del Tridente. El crema y oro será Viserion. Viserys era cruel, débil y cobarde, pero también era mi hermano. Su dragón hará lo que él no pudo hacer». «¿Y la bestia negra?», quiso saber Ser Jorah Mormont. «El negro», dijo ella, «es Drogon». Pero al mismo tiempo que los dragones se desarrollaban, su calasar se marchitaba y moría. La tierra que los rodeaba era cada vez más desolada. Hasta la gramilla escaseaba más y más. Los caballos se derrumbaban, les quedaban tan pocos que algunos hombres se veían obligados a ir a pie. Dorea contrajo unas fiebres y fue empeorando con cada legua. Los labios y las manos se le llenaron de ampollas sanguinolientas, el pelo se le caía a mechones, y una noche no tuvo fuerzas para montar a lomos de su caballo. Yogo dijo que deberían dejarla allí o atarla a la silla, pero Dany recordaba una noche, en el mar Dothraki, cuando la joven Lysena le había enseñado secretos para que Drogo la amara más. Le dio a Dorea agua de su pellejo, le refrescó la frente con un paño húmedo y sostuvo su mano hasta que murió entre escalofríos. Entonces consintió que el jalasar prosiguiera la marcha. No vieron rastro alguno de otros viajeros. Los dothrakis, temerosos, empezaron a murmurar que el cometa los había guiado hacia una especie de infierno. Una mañana, mientras acampaban entre grandes piedras negras erosionadas por el viento, Dany acudió a Ser Jorah. «¿Nos hemos perdido?», le preguntó. «¿Acaso este erial no tiene fin?». «Tiene fin», respondió él, fatigado. «He visto los mapas que dibujan los mercaderes, mi reina. Cierto, por aquí pasan pocas caravanas, pero al este hay grandes reinos y ciudades repletas de maravillas. Yiki, Kart, Asshai de la Sombra. ¿Viviremos para verlas?». «No os voy a mentir. El camino es más duro de lo que me temía». El rostro del caballero estaba grisáceo y demacrado. La herida que recibió en la cadera la noche que luchó contra los jinetes de sangre de Khal Drogo no había llegado a curarse del todo. Dany veía su expresión de dolor cuando montaba a caballo y parecía ir casi derrumbado en la silla. Puede que, si seguimos adelante, estemos perdidos, pero si retrocedemos, estaremos perdidos sin duda alguna. Dany le dio un beso en la mejilla. Se animó al verlo sonreír. «También tengo que ser fuerte por él», pensó sombría. «Es un caballero, sí, pero yo soy de la sangre del dragón». La siguiente charca que encontraban estaba casi hirviendo y apestaba a azufre, pero tenían los pellejos prácticamente vacíos. Los dothrakis enfriaron el agua en jarras y la bebieron tibia. El sabor era repugnante, pero era agua, y todos estaban sedientos. Dany contempló el horizonte con desesperación. Había perdido a un tercio de su pueblo, y la llanura que se extendía ante ellos era aún desértica, roja e interminable. Dany le dio un beso en la mejilla. Se animó al verlo sonreír. «También tengo que ser fuerte por él», pensó sombría. «Es un caballero, sí, pero yo soy de la sangre del dragón».
La siguiente charca que encontraban estaba casi hirviendo y apestaba a azufre, pero tenían los pellejos prácticamente vacíos. Los dothrakis enfriaron el agua en jarras y la bebieron tibia. El sabor era repugnante, pero era agua, y todos estaban sedientos. Dani contempló el horizonte con desesperación. Había perdido a un tercio de su pueblo, y la llanura que se extendía ante ellos era aún desértica, roja e interminable. El cometa se burla de mis esperanzas, pensó al tiempo que alzaba los ojos hacia el lugar donde hendía el cielo. ¿Acaso he cruzado medio mundo y he visto nacer dragones solo para morir en este desierto de fuego? No podía creerlo. Al día siguiente, el amanecer los encontró mientras cruzaban una llanura cuarteada de dura tierra rojiza. Dani estaba a punto de dar la orden de acampar cuando los exploradores regresaron al galope. «¡Una ciudad, Khaleesi!», gritaron. «¡Una ciudad blanca como la luna y hermosa como una doncella! ¡A 1 hora de marcha, no más!». «Mostrádmela», dijo. Cuando la ciudad apareció ante ella, con murallas y torres de un blanco deslumbrante tras el velo de calor, le pareció tan bella que estuvo segura de que se trataba de un espejismo. «¿Sabéis qué lugar es ese?», le preguntó a Ser Jorah. «No, mi reina», contestó el caballero exiliado haciendo un gesto de negación. «Nunca me había aventurado tanto hacia el este». Las lejanas murallas blancas eran una promesa de descanso y seguridad, una oportunidad para curarse y recuperar fuerzas. Dani habría querido correr hacia ellas, pero lo que hizo fue volverse hacia sus jinetes de sangre. «Sangre de mi sangre, id delante de nosotros y averiguad el nombre de esa ciudad. Averiguad también qué clase de recibimiento nos dispensarán». «¡Ay, Khaleesi!», dijo Aggo. Los jinetes no tardaron en regresar. Rakharo bajó del caballo de un salto. De su cinturón de medallones colgaba el gran arak curvo que Dani le había otorgado cuando lo nombró jinete de sangre. «Esta ciudad está muerta, Khaleesi. No tiene nombre ni dioses. Las puertas están caídas y por sus calles únicamente se mueven el viento y las moscas». Hiki se estremeció. «Cuando los dioses se van, los espíritus del mal celebran banquetes durante la noche», dijo. «Los lugares así es mejor evitarlos, lo sabe todo el mundo». «Lo sabe todo el mundo», asintió Irri. «Pues yo no lo sé». Dani picó espuelas a su yegua y abrió la marcha. Pasó al trote bajo los restos del arco, lo que quedaba de una antigua puerta, y recorrió una calle silenciosa. Ser Jorah y sus jinetes de sangre la siguieron, y después, más despacio, el resto de los dothrakis. No había manera de saber cuánto tiempo llevaba desierta la ciudad, pero las murallas blancas, que tan hermosas parecían vistas desde lejos, estaban llenas de grietas y a punto de derrumbarse. Encerraban un laberinto de callejones estrechos y retorcidos. Los edificios estaban muy juntos, con fachadas níveas como la tiza, sin ventanas. Todo era blanco, como si los que habitaron allí no hubieran conocido el color. Pasaron a caballo junto a montones de cascotes blanqueados por el sol, allí donde las casas se habían derrumbado, y por todas partes se veían las cicatrices del fuego. En un lugar donde se encontraban 6 callejones, Dani vio una peana, de mármol. Al parecer, los dothrakis habían pasado por allí. Quizá la estatua que faltaba se encontrara en aquel momento en Baes Dothrak, junto con las de tantos otros dioses robados. Tal vez había pasado junto a ella 100 veces sin saberlo. Viserion, en su hombro, siseó. Acamparon junto a los restos de un palacio, en una plaza barrida por el viento donde la gramilla crecía entre las piedras. Dani envió a varios hombres a investigar entre las ruinas. Algunos obedecieron de mala gana, pero obedecieron. Y un anciano, cubierto de cicatrices, regresó al poco rato, sonriente y casi saltando, con las manos llenas de higos. Eran pequeños y arrugados, pero su pueblo se abalanzó sobre ellos con ansia. Se empujaron y pelearon entre ellos para meterse la fruta en la boca y masticarla con verdadera dicha. Otros volvieron hablando de frutales ocultos tras puertas cerradas, en jardines secretos. Aggo la guió hasta un patio lleno de parras con pequeñas uvas verdes, y Hogo descubrió un pozo de agua limpia y fresca. Pero también encontraron huesos, los cráneos de los muertos que nadie se había molestado en enterrar, rotos y blanqueados por el sol.
Espíritus, murmuró Irri, espíritus espantosos. No debemos quedarnos aquí, Khaleesi. Este lugar les pertenece. No temo a los espíritus. Los dragones son más poderosos que los espíritus. Y los higos son más importantes. Ve con Jiki a buscarme arena limpia para darme un baño y no me vuelvas a molestar con esas tonterías. En el frescor de su tienda, Dany chamuscó carne de caballo sobre la llama de un brasero mientras meditaba sobre las diferentes posibilidades. Allí había suficiente agua y alimentos para darles sustento, y también hierba para que los caballos recuperasen las fuerzas. Qué agradable sería despertar todos los días en el mismo lugar, pasear por los jardines sombreados y beber tanta agua fresca como quisiera. Cuando Irri y Jiki regresaron con vasijas de arena blanca, Dany se desnudó y dejó que la frotaran para limpiarla. «Te vuelve a salir el pelo, Khaleesi», comentó Jiki al tiempo que le quitaba la arena de la espalda. Dany se pasó una mano por la cabeza para palparlo. Los hombres Dothraki llevaban el pelo largo, en largas trenzas aceitadas, y solo se lo cortaban cuando eran derrotados. «Puede que yo deba hacer lo mismo», pensó. «Así recordarán que la fuerza de Drogo habita ahora en mí». Khal Drogo había muerto sin cortarse el pelo jamás, hazaña de la que muy pocos hombres podían alardear. Al otro lado de la tienda, Rhaegal desplegó las alas verdes, aleteó y consiguió remontarse un palmo antes de volver a caer a la alfombra. Sacudió la cola como un látigo furioso y alzó la cabeza en un rugido chillón. «Si yo tuviera alas, también querría volar», pensó Dany. Los Targaryen de antaño iban a la guerra a lomos de dragones. Trató de imaginarse cómo se sentiría a horcajadas del cuello de un dragón, elevándose por el aire. Sería como estar en la cima de una montaña, pero mejor. Vería el mundo entero debajo de mí. Si volara muy alto, hasta podría ver los 7 reinos y tocar el cometa con las manos. Irri interrumpió sus ensoñaciones para decirle que Ser Jorah Mormont estaba fuera y aguardaba a que ella tuviera a bien recibirlo. «Hazlo pasar», dijo Dany. La piel frotada por la arena le cosquilleaba. Se envolvió en la capa de león. El Hrakkar había sido mucho más grande que Dany, de manera que le cubría todo lo que ella quería cubrir. «Os he traído un melocotón», dijo Ser Jorah Mormont después de entrar y clavar una rodilla en el suelo. Era tan pequeño que a Dany casi le cabía en el puño cerrado, y estaba demasiado maduro, pero cuando le dio el primer mordisco, la pulpa era tan dulce que estuvo a punto de echarse a llorar. Lo comió muy despacio para saborear cada bocado, mientras Ser Jorah le hablaba del árbol del que lo había cogido, en un jardín cercano a la muralla oeste. «Fruta, agua y sombra», dijo Dany, con las mejillas pegajosas por el zumo del melocotón. «Los dioses han sido bondadosos al traernos aquí». «Deberíamos descansar hasta que recuperemos las fuerzas», insistió el caballero. «Las tierras rojas son crueles con los débiles. Mis doncellas dicen que aquí hay espíritus». «Hay espíritus en todas partes», dijo Ser Jorah con voz amable. «Los llevamos con nosotros a donde quiera que vamos». «Sí», pensó ella, «Viserys, Khal Drogo, mi hijo Rhaego, siempre están conmigo». «Decidme cómo se llama vuestro espíritu, Ser Jorah. A los míos ya los conocéis». Se llamaba Linese. El rostro del caballero se había tornado impenetrable. «¿Vuestra esposa?» «Mi segunda esposa». «Le duele hablar de ella», advirtió Dany, «pero quería saber la verdad». «¿Eso es todo lo que me vais a decir de ella?» La piel de león se le resbaló por un hombro y volvió a ponérsela en su sitio. ¿Era hermosa? Muy hermosa. Ser Jorah apartó los ojos de su hombro para mirarla a la cara. «La primera vez que la vi me pareció una diosa que hubiera descendido a la tierra, como si la propia doncella se hubiera hecho carne. Era de cuna mucho más elevada que yo, la hija pequeña de Lord Leighton Hightower, de Antigua. El toro blanco, que comandaba la guardia real de vuestro padre, era su tío abuelo. Los Hightower son una familia antigua, muy rica y orgullosa». «Y leal», dijo Dany. «Recuerdo que Viserys me contó que los Hightower fueron de los pocos que permanecieron fieles a mi padre». «Así fue», asintió él. «¿Vuestros padres arreglaron el compromiso?»
No, nuestro matrimonio, bueno, es una historia muy larga y aburrida, Alteza. No quisiera importunaros con ella. No voy a ninguna parte, dijo Dany, por favor. Como ordene mi reina. Ser Jorah frunció el ceño. Mi hogar. Para comprender el resto tengo que explicaros cómo es. La isla del oso es muy bella, pero aislada. Imaginad un paisaje de robles nudosos y pinos altos, espinos en flor, piedras grises cubiertas de musgo y arroyuelos de aguas heladas que se despeñan por las laderas de las montañas. Nuestra casa era de grandes troncos y estaba rodeada por una empalizada de barro. Aparte de unos cuantos aparceros, los míos vivían en el litoral y se dedicaban a la pesca. La isla está muy al norte y nuestros inviernos son mucho más terribles de lo que podáis imaginar, Khaleesi. Pero la isla era suficiente para mí, y nunca me faltaron mujeres. Tuve a muchas hijas de pescadores y aparceros, antes y después de casarme. Contraje matrimonio muy joven, con la esposa que eligió mi padre, una Glover de bosque espeso. Estuvimos casados 10 años más o menos. Era una mujer de rostro vulgar, pero buena. En cierto modo llegué a quererla, aunque nuestras relaciones eran más deferentes que apasionadas. Tuvo 3 abortos mientras trataba de darme un heredero. No llegó a recuperarse del último y poco después falleció. «Lo siento mucho», dijo Dany mientras ponía una mano sobre la del hombre y se la apretaba. Ser Jorah asintió. Para entonces, mi padre ya había vestido el negro, así que yo era señor de la isla del oso por derecho propio. No me faltaron ofertas de matrimonio, pero antes de que pudiera tomar una decisión, Lord Balon Greyjoy se rebeló contra el usurpador, y Ned Stark convocó a sus vasallos para acudir en ayuda de su amigo Robert. La batalla definitiva se libró en Pike. Cuando las catapultas de Robert abrieron una brecha en los muros del rey Balon, el primero en irrumpir fue un sacerdote de MIR, pero yo lo seguía de cerca. Así me gané el rango de caballero. Para celebrar la victoria, Robert ordenó que se organizara un torneo en las afueras de Lannisport. Allí fue donde vi a Linese, una doncella que tenía la mitad de mis años. Había llegado de Antigua con su padre para ver a sus hermanos en las justas. No pude apartar los ojos de ella. En un ataque de locura le pedí una prenda para llevarla durante el torneo, sin atreverme a soñar que me la concedería. Pero lo hizo. Soy un buen luchador, Khaleesi, aunque los torneos no son lo mío. Sin embargo, con la prenda de Linese atada al brazo, me transmuté. Gané justa tras justa. Lord Jason Mallister cayó ante mí, así como John Royce, el caballero conocido como John Bronce. Ser Ryman Frey, su hermano Ser Hostein, Lord Went, el jabalí, hasta el propio Ser Boros Blount de la Guardia Real. Los desmonté a todos. En el último encuentro rompí 9 lanzas contra Jaime Lannister sin resultado. El rey Robert me otorgó a mí el laurel del vencedor. Coroné a Linese reina del amor y la belleza, y aquella misma noche fui a hablar con su padre para pedirle su mano. Estaba ebrio de vino y de gloria. Por lógica, debería haberme respondido con desprecio, pero Lord Leighton aceptó mi oferta. Nos casamos allí mismo, en Lannisport, y durante 2 semanas fui el hombre más feliz del mundo. ¿Solo 2 semanas? Se asombró Dany. Hasta yo tuve más felicidad con Drogo, que era mi sol y estrellas. 2 semanas fueron lo que tardamos en hacer el viaje de vuelta en barco de Lannisport a la isla del oso. Mi hogar supuso una terrible decepción para Linese. Era demasiado frío, demasiado húmedo, demasiado lejano, y mi castillo no era más que un salón de madera. No teníamos titiriteros, ni bailes de ningún tipo, ni ferias. Podían pasar estaciones enteras sin que viniera un bardo a tocar para nosotros, y en la isla no hay ni siquiera un joyero. Hasta las comidas supusieron un problema. Mi cocinero no sabía hacer gran cosa, aparte de guisos y asados, y Linese no tardó en hartarse de pescado y venado. Yo vivía solamente por sus sonrisas, de manera que envié a buscar un nuevo cocinero a Antigua y un arpista de Lannisport. Orfebres, joyeros, modistas, todo lo que ella quería yo se lo conseguía, pero nunca era suficiente. La isla del oso es rica en osos y en árboles, y pobre en todo lo demás.
Le hice construir un hermoso barco y viajamos a Lannisport y a Antigua para asistir a ferias y festivales. Incluso llegamos a Braavos, donde me endeudé con los prestamistas. Había conseguido su mano al ganar un torneo, así que por ella participé en otros muchos, pero ya no había magia. Nunca volví a vencer, y cada derrota implicaba la pérdida de otro caballo y otra armadura de justas que había que rescatar a buen precio o bien sustituir. No había manera de soportar tantos gastos. Por fin, insistí en que regresáramos a casa, pero las cosas no hicieron más que empeorar. Ya no podía pagar al cocinero y al arpista, y Linés se puso como loca cuando le mencioné la posibilidad de empeñar sus joyas. En cuanto a lo que siguió, hice cosas que me avergüenza recordar, a cambio de oro, para que Linés conservara sus joyas, su arpista y su cocinero. Al final, fui yo quien lo perdió todo. Cuando supe que Eddard Stark se encaminaba hacia la Isla del Oso, ni siquiera me quedaba honor suficiente para permanecer allí y enfrentarme a su juicio, de modo que la arrastré conmigo al exilio. No importaba nada, solo nuestro amor. No paraba de repetirme aquello. Huimos a Lys, donde vendí mi barco a cambio de oro con el que mantenernos. El dolor hacía que la voz se le cortara. Dany no quería seguir presionándolo, pero tenía que saber cómo terminaba la historia. ¿Ella murió en Lys?, le preguntó con dulzura. Solo para mí, dijo. Antes de medio año el oro se había agotado, y tuve que venderme como mercenario. Mientras luchaba contra los Braavosis en el Roine, Linés se fue a vivir a la mansión de un príncipe mercader llamado Tregar Ormolen. Me han dicho que ahora es la primera de sus concubinas y que hasta su esposa la teme. ¿Y vos la odiáis? Dany estaba horrorizada. Casi tanto como la amo, respondió Ser Jorah. Os ruego que me disculpéis, mi reina, me encuentro muy cansado. Le dio permiso para retirarse, pero cuando estaba levantando el alerón de la tienda para salir, no pudo contenerse y le hizo una última pregunta. ¿Cómo era de aspecto vuestra Lady Linés? Pues, Ser Jorah sonrió con tristeza. Se parecía un poco a vos, Daenerys. Hizo una profunda reverencia. Que durmáis bien, mi reina. Dany se estremeció y se arrebujó en la piel de león. ¿Se parecía a mí? Aquello explicaba muchas cosas que hasta entonces no había comprendido. Me quiere, se dijo, me ama, como la amaba a ella, no como un caballero ama a su reina, sino como un hombre ama a una mujer. Trató de imaginarse en brazos de Ser Jorah, besándolo, dándole placer, permitiendo que entrara en ella. Fue inútil. En cuanto cerraba los ojos, su rostro se transformaba en el de Drogo. Khal Drogo había sido su sol y estrellas, el primero, y tal vez debiera ser el último. La Magi Mirri Maz-Duur había jurado que jamás daría a luz a un niño vivo. ¿Y qué hombre querría una esposa estéril? ¿Y qué hombre soñaría con rivalizar con Drogo, que había muerto sin cortarse jamás el pelo y cabalgaba por las tierras de la noche, seguido por un jalasar de estrellas? Había notado la añoranza en la voz de Ser Jorah cuando hablaba de su isla del oso. A mí no podrá tenerme, pero algún día le devolveré su hogar y su honor. Eso sí se lo puedo dar. No hubo espíritus que turbaran su descanso aquella noche. Soñó con Drogo y con la primera vez que habían montado a caballo juntos, la noche en que se casaron, solo que en el sueño no iban a lomos de caballos, sino de dragones. A la mañana siguiente hizo llamar a sus jinetes de sangre. «Sangre de mi sangre», les dijo a los tres. «Necesito de vosotros. Escoged cada uno 3 caballos, los más sanos y fuertes de los que nos quedan. Cargad con tanta agua y alimentos como podáis llevar en vuestras monturas, y partid en mi nombre. Ago irá hacia el sudoeste, y Rakaro hacia el sur. Yogo, tú seguirás al Sierak Kia hacia el sudeste». «¿Qué deseas que busquemos, Khaleesi?», preguntó Yogo. «Lo que haya», respondió Dany. «Buscad otras ciudades, vivas o muertas. Buscad caravanas, personas. Buscad ríos, lagos y el gran mar de sal. Averiguad cuánto erial nos queda por delante y qué hay al otro lado. Cuando partamos de aquí, no quiero ir a ciegas de nuevo. Sabré hacia dónde vamos y cómo será el camino.
de modo que partieron entre el suave tintineo de las campanillas de sus cabelleras, mientras Dani se establecía junto con su pequeño grupo de supervivientes en el lugar que dieron en llamar Baes Tolorro, la ciudad de los huesos. Amaneció un día, y otro, y otro. Las mujeres recogían frutas en los jardines de los muertos. Los hombres se ocupaban de sus monturas, arreglaban las sillas, los estribos, las herraduras. Los niños correteaban por los callejones tortuosos y encontraban antiguas monedas de bronce, trocitos de cristal morado y vasijas de piedra con asas en forma de serpientes. Una mujer sufrió la picadura de un escorpión, pero solo ella murió. Los caballos empezaron a engordar. Dani se ocupó de la herida de Ser Jorah, que así comenzó a curarse. El primero en regresar fue Rakaro. Dijo que, hacia el sur, el erial rojo se extendía hasta terminar en una orilla yerma junto al agua envenenada. Hasta llegar allí no había visto más que arena, rocas erosionadas por el viento y plantas erizadas de agudas espinas. Juraba que había visto la osamenta de un dragón tan inmensa que pudo pasar a caballo a través de las enormes mandíbulas negras. Aparte de aquello, nada. Dani lo puso al mando de una docena de los hombres más fuertes y les encargó que levantaran la plaza hasta llegar a la tierra que había abajo. Si entre las piedras del pavimento podía crecer la gramilla, también crecerían otras hierbas si retiraban la piedra. Había pozos suficientes, no les faltaba agua. Con semillas podrían hacer florecer toda la plaza. Ago fue el siguiente. Aseguraba que el sudoeste era un erial. Había encontrado las ruinas de otras 2 ciudades, más pequeñas que Baes Tolorro, pero por lo demás muy semejantes. Una estaba guardada por un cerco de cráneos clavados en lanzas de hierro oxidadas, de modo que no se atrevió a entrar, pero exploró la segunda tanto como pudo. Le mostró a Dani un brazalete de hierro que había encontrado, adornado con un ópalo sin tallar del tamaño del pulgar de la muchacha. También había visto pergaminos, pero estaban secos y quebradizos, y Ago no los cogió. Dani le dio las gracias y le encomendó la misión de reparar las puertas. Si, en el pasado, el enemigo había cruzado el desierto para destruir aquellas ciudades, podía volver de nuevo. Y si es así, quiero que estemos preparados, declaró. Yogo estuvo ausente tanto tiempo que Dani temió que hubiera muerto, pero por fin, cuando casi había perdido la esperanza, llegó cabalgando procediente del sudeste. Uno de los guardias que Ago había apostado fue el primero en avistarlo, y Dani corrió a la muralla para verlo. Era verdad, Yogo se acercaba, pero no viajaba solo. Tras él iban 3 desconocidos de atuendo extravagante, a lomos de unas feas criaturas gibosas más grandes que ningún caballo. Tiraron de las riendas al llegar ante las puertas de la ciudad y alzaron la vista hacia Dani en la muralla. «¡Sangre de mi sangre!», gritó Yogo. «He estado en la gran ciudad de Qarth y he vuelto con 3 hombres que querían verte con sus propios ojos». «Aquí estoy», Dani escudriñó a los desconocidos. «Miradme, si es lo que queréis, pero antes decidme vuestros nombres». «Soy Payat Pri, el gran brujo», dijo el hombre pálido de los labios azules en un dothraki gutural. «Soy Sharo Joan Daxos de los 13, príncipe mercader de Qarth», dijo el hombre calvo con la nariz enjollada en el valirio de las ciudades libres. «Soy Quaithe de la sombra», dijo la mujer de la máscara lacada en la lengua común de los 7 reinos. «Hemos venido en busca de dragones». «No busquéis más», les respondió Daenerys Targaryen, «los habéis encontrado». Y aquí culmina este interesante capítulo. Si no deseas perderte el capítulo 5, dale a la campanita y suscríbete. También te agradezco si le des al like para que otros puedan conocer de este canal. Estaremos muy pronto subiendo más de este libro y de otros más para el deleite de tus oídos. Crónicas de Tinta. La historia continúa.